botoncito y al botoncito rojo. ¿Por qué el botón tiene que ser rojo para que no diga que está grabando? ¿Por qué no es verde? Debería ser verde, ¿no? Porque lo rojo lo relaciona con lo malo, ¿no? Tiene que hacer lo bueno. Bien raro las cosas, ¿no? Vamos a ver. Pues ya no decía ahí el nombre, que estamos frente a una anualidad diferida o aplazada, ¿no? Aplazada o postergada también. Podemos entenderlo con varios sinónimos, ¿no? Aplazada, esta palabra bastante difundida, ¿no? Incluso a nivel tributario se habla del aplazamiento, ¿no? Y muchos contribuyentes, cuando no pueden pagar sus deudas, se va acumulando ahí y llega un momento en que dicen, solicitan un aplazamiento. Es decir, quieren pagar, primero solicitan un crédito, ¿no? Un crédito o una forma de pago, ¿no? Y entonces en ese marco solicitan aplazamiento. Por aplazar una deuda no es lo más común, digamos, no es lo más común, pero está ahí, está en el mercado tributario, en el mercado comercial, en el mercado financiero, y se da, ¿no? Bien, lo que vamos a ver entonces es un concepto de este tipo de renta, cuáles son los elementos, y de antemano ya debemos tener en cuenta que esos elementos no van a diferir mucho con los elementos de otro tipo de anualidades. O sea que no necesitamos ahí hacer ningún esfuerzo extraordinario para entender cuáles son los elementos en la fórmula. Luego tenemos la fórmula. Pero la fórmula por el tipo de anualidad va a ser lógicamente un tanto diferente a las otras, ¿no? Pero por los mismos elementos. Cuando hablo de los mismos elementos, quiero decir que se puede calcular una anualidad diferida en base al valor final o monto, en base al valor actual o principal o capital. Y además en todo momento voy a tener, digamos, el tiempo, tiempo. Y además la tasa correspondiente. Y por ahí la tasa hay que tener en cuenta que eso no cambia, ¿no? Después debemos tener mucho ojo, pestaña y ceja, como se dice, para ver, digamos, de qué tipo de tasa se trata. Tasa nominal o tasa efectiva. Y en ambos casos, digamos, si es nominal, ya hemos dicho que la tasa nominal siempre está en términos de años, es anual, pero hay que convertirla a tasa efectiva, ¿no? Porque acá se trabaja en términos efectivos o en términos compuestos, ¿no? Y en otros casos, cuando nos dan una tasa ya efectiva, ¿no? Pero tenemos que convertirla de una mayor a una menor, o al contrario, de una menor a una mayor. Esas son las condiciones que debemos tener en cuenta. Y ahí las fórmulas un tanto ligeramente cambian. Las aplicaciones, ¿no? Bueno, son los casos prácticos que vamos a tener en cuenta en relación con el valor actual, en relación con el valor final, la determinación del tiempo, la tasa y esos son los componentes, ¿no? Siempre vamos a estar en ese marco, ¿no? Como siempre se ha indicado ya, no es necesario aquí ponerse a memorizar la fórmula. De nada nos va a servir memorizar eso, porque de todas maneras lo podemos equivocarnos, podemos inducir a error por la complejidad que tiene la fórmula, ¿no? Paréntesis, corchete, multiplicación, resta, potenciación, división y todo eso, ¿no? Es mejor, digamos, tenerlo a la mano, ¿no? Tenerlo a la mano, las formulitas, ¿no? Tener a la mano las formulitas y con eso ya vamos avanzando. Pero sí también debemos tener los criterios para poder despejar, ¿no? Para poder despejar. Ok,
como se ha dicho también, ya podemos tenerlo ahí en nuestros apuntes ya con los componentes despejados, ¿no? Y nos olvidamos ya de ese problema del despeje. Los objetivos o competencias que deben ustedes lograr están relacionados con todo pues el temario que acabamos de indicar, ¿no? Definir qué cosa es una anualidad y los tenemos que seguir reiterando ahí, determinar cuántos primero, cuántos son los elementos, cuáles son esos elementos y cuáles son esas fórmulas que debemos tener ahí anotadas, apuntadas, ¿no? Y qué elemento nuevo aparece aquí. Olvidé en el caso anterior, en la diapositiva anterior mencionar que aquí aparece un elemento nuevo, ¿no? Que es la K, que no es nada relacionado con la señora K, sino más bien esta K viene por el diferimiento. Podemos tener un plazo de 10 meses, pero con diferimiento de 2. Ahí aparece un nuevo dato, digamos, ¿no? Que es la letra K, que hace referencia al diferimiento o aplazamiento o postergación del cobro de la anualidad o del pago de la anualidad, ¿no? Y así, digamos, todo el objeto aquí es aplicar, ¿no? Además de saber los conceptos y comprender todo eso, aplicar todos estos formulismos, ¿no? Y vamos entrando, primero a hacer algún repaso de aspectos teóricos que siempre es necesario, ¿no? Porque la teoría aquí marca la pauta. Como en otro momento ya hemos dado otro concepto, pero acá decimos que la anualidad es una sucesión de pagos o cobros. Miren ahí, está bien clarito eso. Sucesión de pagos y cobros. No solamente pagos, ¿no? Porque a veces los docentes hacemos mucho ejemplo de pagos, ¿no? Pero también puede ser cobros, ¿no? Cobros en la medida que nosotros hemos entregado un dinero al inicio y luego comenzamos a cobrarlo con sus intereses correspondientes. Y ahí nuestro cliente puede pagarnos con el aplazamiento correspondiente. Y los pagos, bastante común esto de los pagos en el sentido, digamos, que está relacionado con los préstamos, ¿no? Que es lo más inmediato que tenemos ahí. Entonces dice sucesión de pagos o cobros periódicos, ¿no? Periódicos e iguales. Periódicos e iguales, ¿no? Reiteramos ahí siempre, si estamos pagando 1.000, vamos a hacer ese cobro, ese pago de 1.000, otra vez 1.000, otra vez 1.000, otra vez 39.000, otra vez 39.000, o si fuera el caso 50.000, 50.000, cualquiera que fuera, digamos, el tipo de cuota. Efectuados igualmente a intervalos iguales. Son características fundamentales aquí de este tipo de elementos financieros, ¿no? A 15 días, a otros 15, a otro 15, a otro y a otro, y tantos 15 como sea el plazo de la anualidad correspondiente. O si quiere una semana, o si quiere el mes, ¿no? Después de un mes, después de otro mes, del siguiente mes, estoy con mi mes, y así sucesivamente, ¿no? Vamos a ver. Una anualidad es un flujo de caja. Ese es otro concepto, es un flujo de caja. Flujo de caja significa, digamos, que puede ser eventualmente un cobro o un egreso, un pago, ¿no? O un cobro o un pago, ¿no? Con monto de dinero uniforme, ¿no? Esa es la característica, ¿no? Luego nos reitera aquí algunos ejemplos, ¿no? Los pagos mensuales por renta, ¿no? Que refieren al alquiler, ¿no? Al alquiler de una vivienda, al alquiler de un terreno, al alquiler de una maquinaria, un equipo, porque ahora se alquila todo. Hasta vientre de alquiler tenemos. Porque así está la economía, así está el mercado, etcétera. Frente a una necesidad aparece inmediatamente la oferta correspondiente de un bien o un servicio. Inmediatamente
ante la necesidad, alguien, digamos, inventa, crea, diseña, establece esa forma de satisfacer esa necesidad. Otro ejemplo, el cobro quincenal o mensual, y algunos que no cobran, de repente hasta semestralmente, ¿no? Semestralmente. Pero hay situaciones donde a veces en algunas entidades, ¿no? Se pagan después de 3, 4 meses, ¿verdad? Felizmente aquí en Villarreal no pasa eso. Aquí ya al ¿qué mes? Antes del mes, ¿no? Antes del mes el veintitantos, ya el veintitantos, y ese veintitantos es menos de 25, ya los docentes, los administrativos están cobrando. Y también pasa en el sector público, ¿no? Como pasa en las pensiones también. En las pensiones, por ejemplo, en las pensiones de ONP, pensiones de ONP, incluso AFP, ¿no? Están cobrando el día 10, 11, 12, ¿no? De cada mes. Claro, eso significa que si cobra, ahorita por ejemplo, ahorita damos 7, de aquí a 3, 4 días más los pensionistas están cobrando. Pero claro, ese cachito, ese poquito que cobra, tiene que estirarlo de aquí hasta el 10 del otro mes. Y al final sale lo mismo. Al final, digamos, uno tiene que cuidar esos pocos o muchos ingresos que tiene para darle el mejor uso. Los pagos anuales, sí que son anuales, porque la póliza también hay pólizas mensuales, quincenales, bimestrales, trimestrales, semestrales, de todo tipo, ¿no? La póliza de seguro de vida, seguro de contra incendio, hoy por hoy, por ejemplo, estoy pensando seguramente que con estas marchas y contramarchas, seguramente más de una empresa que al menos está ubicada, digamos, en un lugar donde generalmente ocurren las marchas, ¿no? Seguramente ha contratado ahí seguros contra vandalismo, seguros contra algún acto terrorista y todo eso. Hay que tomar las previsiones. Alguien alguna vez dijo, y muchos lo utilizan la compañía de seguros, ¿no? Dice que es mejor tener un seguro que no tenerlo, porque ese seguro, como se dice, te asegura, ¿no? Te asegura, digamos, que puede recuperar todo lo que puede tener en tu negocio. Hay muchas empresas que a veces obvian esto por no incurrir un costo, ¿no? Porque el hecho de pagar un seguro es un costo, ¿no? Si uno tiene un seguro de vida, un seguro para sus piernas, su cuerpo, su, su cara, su vida, digamos, por decir algunos casos que muy común lo es actualmente, tiene que tener en cuenta, digamos, que si le pasa algo a esa parte del cuerpo, todo a su cuerpo, toda su vida lo está asegurando, es para que si eventualmente le pasara algo, digamos, tenga el respaldo correspondiente, ¿no? Bueno, eso ya va más allá del cálculo. El cálculo propiamente dicho de la renta anualidad ya es el sentido social, el sentido económico que tiene este tipo de transacciones. Bueno, y hay muchos ejemplos pues, de anualidades, ¿no? La pensión de enseñanza, como en otro momento hemos dicho. En crédito, ni qué decir, ¿no? Los abonos mensuales de crédito, por ejemplo, un crédito para capital de trabajo, muy común. Ahorita, por ejemplo, estamos en plena campaña escolar, ¿no? Por decirlo. O entrando, digamos, a la campaña total de escolar. Incluso esto de ya desde antes, ¿no? Desde noviembre, diciembre, ya esas empresas que se dedican a este rubro de útiles escolares ya han solicitado un crédito para capital de trabajo. De modo que desde enero ya han tenido el capital de trabajo para comprar la mercancía, ¿no? Y todos los útiles escolares que necesitan los estudiantes, ¿no? Bueno, y así digamos en cada fiesta la gente toma sus previsiones para tener esos recursos, ¿no? Recientemente ahí hablando de cosas que pasan en la vida, ¿no?
ahora que viene el Día del Amor, ya viene, se siente en paso, ¿no? El otro día, hace una semana, creo, un poquito más de una semana, hubo un incendio, ¿no? En el mercado de flores, ¿no? Y la gente, incluso algunos ya habían solicitado su crédito para tener el stock de las flores, del, de los estantes, los aditamentos, digamos, que necesita para vender sus productos, ¿no? Y viene el incendio y acaba con eso. Si, si alguno de estos comerciantes que por lo generalmente no tienen, ojalá que hayan tenido algunos seguros, habrán recuperado. Y lo bueno de todo esto es que a los pocos días del incendio ya la gente había refaccionado todo y ya estaban. La semana pasada, el jueves, el viernes, pude ver una noticia donde ya estaban vendiendo sus productos, ¿no? Vendiendo sus flores y no es que como si nada hubiera sucedido. El dolor siempre se iba adentro, ¿no? Sí, pero esa gente pues no tiene otra forma de obtener dinero que hacer negocios. Yo siempre he trabajado, y hablo en lo personal, ¿no? Y siempre me hablaba con la gente que hace negocio, ¿no? Con algunos empleadores, ¿no? Y me decían, ¿no? Mire, contador, digo, aquí yo no sé hacer nada, yo solamente sé hacer negocios. Un señor me decía, yo sé comprar baterías, hacerle las refacciones y venderlo. No sé hacer otra cosa. De modo que si algo pasa en ese rubro, no sé qué va a hacer. Pues me puedo morir de hambre. O tendría que esperar un tiempo para reciclarme e incursionar en otra actividad. Pero de inmediato es eso lo que usted me decía, ¿no? Pero, y así, ¿no? Mucha gente de empresa que pase lo que pase, regresa a lo mismo porque no tiene otra posibilidad. Bien, y en medio de todo lo que pasa, el incendio, del, de las actividades positivas y negativas y todo eso, están estos elementos, ¿no? Las anualidades, porque son las anualidades que le van a dar le van a dar el capital a una empresa para poder hacer el negocio. Y lógicamente después pagar en cómodas rentas, si se quiere, con los plazos y la tasa correspondiente, ¿no? Entonces, todo esto está sintonizado en el marco de los negocios, ¿no? Bien, hablemos entonces ahora específicamente ya de la anualidad diferida. Primero leemos el concepto y después a ver si ustedes le pedimos algún ejemplo. Una anualidad diferida es aquella cuyo plazo no comienza sino hasta después de haber transcurrido cierto número de periodos de pago. Este intervalo de aplazamiento puede estar dado en años, en semestres, bimestres, meses, lo más común, ¿no? Quincenas, semanas, ¿no? Dependiendo, digamos, de cómo se van a pagar o cobrar dicha anualidad. Las anualidades inferidas pueden ser vencidas o anticipadas, o sea, puede haber una combinación ahí dependiendo del momento en que tiene lugar de pago. Entonces, aquí el punto principal es, como dice acá, que se cobra o se paga después de haber transcurrido un cierto número de periodos. ¿De quién va a depender ese número de periodos? ¿Del acreedor o del deudor? Bueno, de ambos, ¿no? En este caso, una transacción financiera es un acuerdo entre dos agentes, ¿no? Y estos agentes acuerdan, ¿no? No necesariamente uno impone al otro. Por lo general, el acreedor, digamos, tiene la potestad de decir las condiciones, ¿no? Pero la otra parte tiene la potestad de aceptar o no aceptar, ¿no? Por ahí se podrá decir que
que de alguna manera el acreedor impone porque el deudor no tiene otra opción. También es cierto, también es cierto. Y en algunos casos tenemos que someternos al castigo, al rigor, a las condiciones que nos da el acreedor. Pero depende de nosotros, que estamos al otro lado como deudores, que aceptamos o no aceptamos. Nadie, digamos, no hay una ley que te obliga a aceptar, ¿no? Ni siquiera te ponen una arma, digamos, cualquiera que fuere, para que tú aceptes. Lo acepta porque cree que te conviene y cree que sabes que el acreedor va a ganar. Y uno al obtener el crédito, si fuera el caso, también pensamos en que vamos a ganar. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? En toda transacción financiera, pues, se considera, o mejor dicho, a una transacción financiera se le conoce una transacción bipartita. Viene de dos, ¿no? Y tiene ahí como mínimo dos partes, como mínimo. Acreedor, deudor. Arrendador, arrendatario. Luego, prestamista, prestatario, ¿no? Y así, digamos, en toda transacción vamos a tener esas dos partes. Pero, nuevamente reiteramos algo que lo hemos dicho al comienzo de la asignatura, por ahí me parece, que no solamente están esas dos partes. Aquí va a haber más partes que intervienen, ¿no? Pero directamente están ahí el acreedor y el deudor. Pero en el entorno, digamos, en el entorno hay otras partes. Recordamos ahí, está, si fuera, digamos, un préstamo bancario, está la Superintendencia de Banca y Seguros, ¿no? Que de parte del Estado está vigilando, ¿no? Que el acreedor negocie las condiciones que no sean tan abusivas ni perversas. Y por otro lado también están mirando, digamos, al deudor, que no se aproveche, digamos, del acreedor, aunque suene un poco iluso eso, pero está también, ¿no? Están ahí las partes, ¿no? Están las partes. Y el Estado está ahí para que cumplan ambas partes las condiciones que le compete a cada uno. Incluso ahora aparece el defensor financiero también. El defensor financiero que generalmente es orientado a dar, digamos, como su nombre indica, a defender, ¿no? A defender, si se quiere, los intereses de los que tienen menos peso en una transacción, ¿no? Que son los prestatarios, ¿no? Está ahí en el papel, ¿no? Muchas veces pasa lo siguiente, ¿no? Que tanto la SBS se pone del lado del acreedor y ese mismo defensor se pone del lado del acreedor, ¿no? Y al final termina, digamos, el prestatario solo. Eso generalmente se da en este contexto, pues, capitalista. Posiblemente un contexto socialista cambie esa situación. Posiblemente, digo, porque como no hemos vivido esa experiencia aquí en el país, no sabemos cómo pudiera suceder esa situación. Lo ideal sería, digamos, que la SBS haga el papel de árbitro que le compete, que no apoye en mayor magnitud ni a uno ni a la otra parte, ¿no? Árbitro. El árbitro, digamos, ahí está para poner orden, está, digamos, para hacer que se cumplan las condiciones que están establecidas en el contrato y que han aceptado las partes. Bueno, ahí está la situación. También por medio interviene, pues, las autoridades, por ejemplo, ante una denuncia judicial, lógicamente interviene el Poder Judicial, ¿no? Y hay muchos créditos que terminan judicializados. Los bancos están llenos de cobros, digamos, que están judicializados. Para los bancos es muy sencillo judicializar una deuda que no logra cobrar, ¿no? En el sentido que tiene un fuerte aparato legal, ¿no? Un pool de abogados ahí que trabajan en esas entidades y le es indiferente, digamos,
hacer un juicio a uno o a otro deudor. Mejor dicho de otra manera, los abogados que trabajan en un banco, ese es su trabajo, ¿no? Enjuiciar, digamos, a los deudores. Y ese es su trabajo. Y desgraciadamente, aunque duela a nivel social, tiene que cumplir ese papel, ¿no? Porque además, digamos, está establecido. Cuando uno recurre a un crédito, sabe, digamos, a qué puede atenerse, ¿no? Y le dan las condiciones, ¿no? Y en los contratos figura todo eso, ¿no? Los plazos que puede atrasarse y el atraso, digamos, con el pago de moras y qué pasa si no sucede eso. Le pueden protestar un documento, lo pueden denunciar, eso está establecido en los documentos, ¿no? Lo que pasa es que a veces no se entera uno de todo eso. Entonces, reiteramos ahí pagos o cobros que comienzan ahí días después, semanas después, quincenas, semanas y después, ¿no? Con ese entorno de participantes que hemos dicho, como el deudor, el acreedor, la SBS, el BCR incluso, el BCR también de forma indirecta interviene en todo esto. El BCR, por la política monetaria y cambiaria que aplican, ustedes saben que de acuerdo con el tipo de política, tenemos dos tipos de política monetaria. Una política monetaria restrictiva y lógicamente la otra política, la expansiva. Y de acuerdo con eso, el banco, el BCR, saca más dinero al mercado o saca menos dinero al mercado. Y de acuerdo con eso hace que las tasas de interés suban o tasas de interés bajen. Y eso termina, digamos, en algunos casos beneficiando o afectando al deudor o acreedor. Y eso debido al tipo de política que se tiene. Ese tipo de política va cambiando, digamos, con las circunstancias, ¿no? Por lo general, aunque sea, digamos, un gobierno capitalista, no necesariamente tenemos una política ahí monetaria siempre igual, va cambiando, ¿no? Va cambiando, porque hay momentos donde el mercado está saturado de dinero y hay que sacar dinero del mercado para que se estabilice el tipo de cambio, el valor de la moneda, etcétera. Todas esas cosas intervienen, ¿no? Intervienen. Y a ustedes también les enseñan economía y seguramente les han enseñado eso de la política monetaria, política cambiaria, política fiscal, que son términos económicos, ¿no? Bien, sigo. Bueno, aquí tenemos la gráfica, ¿no? La gráfica de la anualidad diferida. Por ejemplo, tenemos aquí el diferimiento, ¿ven? El diferimiento de cuatro periodos. El diferimiento es de 4 periodos. Y la anualidad es no solamente diferida, sino también diferida vencida, porque estamos pagando ahí al final del quinto periodo. Se entiende así de esa manera. Estamos hablando aquí de un horizonte, de una línea de tiempo de 12 meses. 12 meses. Entonces, vamos a leer en la parte inferior. Dice tiempo total, tiempo diferido más tiempo anual. ¿Eh? Tiempo diferido que se expresa con K, la letra K que estuve mencionando. Tiempo diferido. Esa K que vamos a encontrar en la fórmula habla del tiempo del plazo diferido, ¿no? Y que puede ser pues semanas, quincenas o meses, ¿no? Cualquiera de esos componentes del tiempo, ¿no? El tiempo diferido más el tiempo anual o el plazo normal, digamos, hace, digamos, el tiempo total, ¿no? En este caso, por ejemplo, miren, te dicen ya, usted va a pagar en 12 meses. Ya, dice, voy a pagar los 12 meses, pero denme un deferimiento de 4 meses. Eso no quiere decir que vas a pagar en 16 meses, ¿no? Sino que el plazo, vas a hacer tu pago dentro de los 12 meses, porque ese es el plazo total, digamos, del crédito
o de la inversión, ¿no? Sino que dentro de esos 4 meses, si tú lo solicitas y estás de acuerdo a la otra parte, puede haber un diferimiento de 1, 2, 3, 4. Por lo general, ya un diferimiento de 4 es bastante alto, ¿no? Ya se puede dar, digamos, a un negocio, se le puede dar este diferimiento a un negocio donde en un contexto pandémico, por ejemplo, ahorita, digamos, en un contexto pandémico o en una situación de emergencia, digamos, ¿no? Como estos casos que están pasando ahorita, no sé si ustedes están leyendo ahí en las noticias, pero tenemos una serie de huaicos que están afectando los envíos, ¿no? Ayer vi como en esa parte de Ica, Pisco, como el río, los ríos que atraviesan por ahí han crecido bastante, proveniente de las sierras, ¿no? Del agua que proviene de las sierras, y han arrasado con las plantaciones, ¿no? De uva y y otras plantaciones. Por ejemplo, cuando pasa así una situación, bueno, puede haber un diferimiento de 3, 4 meses, pero no es tan común 4 meses. Por lo general, el diferimiento más común es de 2 meses, por decirlo. Bien, tiempo total entonces sería abajo en números, 4 meses de aplazamiento, más el pago que se va a hacer en esos 8 meses. Y cumple con el plazo total de los 12 meses. ¿Puedo pagar un crédito en 12 meses con un diferimiento de 10 meses? Pues, de poder lo puedes hacer, ¿no? El asunto es que te acepte, digamos, ahí, que te acepte el acreedor, ¿no? Porque esto al final no hay una regla, digamos. Lo que estoy diciendo que es más común el diferimiento de 2 es lo que se da, digamos, en el mercado. Pero no hay una regla así tajante. El diferimiento debe ser de 4, de 3, de 2. No, no existe. Porque eso depende del acuerdo. Incluso hay créditos que en cero diferimiento, no consienten el diferimiento. Y por lo tanto ya no estamos frente a esta anualidad, sino a otras. Bien, bien. Bien, ahí me indican, por favor, alguna pregunta, un comentario, por favor. Bueno, yo les pregunto ahí, micrófono, habla el micrófono, porque aquí el chat no lo puedo ver, está con pantalla completa. Con el micrófono, por favor, ¿no? ¿Qué representa la letra K? Tiempo diferido. Tiempo diferido. Diferido, profesor. Gracias, muy amable, muy amable. Muy amable, gracias. Efectivamente, la letra K va a hacer referencia al tiempo diferido. En la mayoría de los casos, ahí comento, en la mayoría de los casos, este tiempo diferido no va a ser mayor, digamos, que el tiempo normal, digamos. Aquí en la forma donde dice tiempo anual, se refiere por los 12 meses del año, ¿no? Pero eventualmente podría ser más meses, menos meses, ¿no? Mejor dicho, el tiempo del contrato. El tiempo del contrato hace referencia a ese llamado tiempo anual, ¿no? El tiempo del contrato. Porque todo contrato tiene un plazo, y ese es el tiempo del contrato. Bueno, por acá podemos hacer referencia, por ejemplo, miren aquí, que tenemos ahí una transacción ahí a 5 meses, ¿no? A 5 meses, donde hay un diferimiento de dos meses. Y lógicamente, ese dinero que tenemos que devolverle al acreedor tiene que pagarse en esos 3 meses restantes, ¿no? Pero antes, aquí, de acuerdo con las indicaciones que vemos ahí, las indicaciones gráficas que tenemos ahí, ¿de qué tipo de transacción se trata esta? ¿De un cobro o un pago? ¿Qué me dicen? A ver, hola. Pero aquí
no dice por ningún lado, digamos, que es cobro o pago, ¿no? Pero hay algo que nos indica ahí que son cobros o son pagos, ¿no? Recuerden ahí cuando utilizamos ahí la fórmula del Excel, la función, ¿no? En la función Excel, ¿no? En la función Excel, ¿no? Ahí comentábamos algo y decíamos que el sistema a todo pago lo considera, digamos, con signo negativo, ¿no? Entonces, que todo pago considera con signo negativo. Y si fuera cobro, de hecho se considera, digamos, como un sentido positivo, ¿no? Y entonces podemos ver acá, digamos, las flechas. Si están hacia arriba, están en sentido positivo, ¿no? Lo que significa, digamos, que se trata de cobros que vamos a realizar. Que nosotros hemos entregado un dinero, ese dinero puede ser, por decir, 80 soles, pero que luego vamos a cobrar 100 por los intereses, ¿no? Lógicamente. Y entonces estamos haciendo 3 cobros de 300 ahí, porque se trata de ese tipo de operación. De acuerdo a la gráfica, no podríamos decir que se trata, digamos, de un pago. Pero yo le pregunto acá, esta gráfica, así como está, ¿a quién está representando? ¿Al deudor o al acreedor? Siempre hemos dicho aquí en esta asignatura que no nos mecanicemos con los números, sino que utilicemos bastante la lógica, el sentido común, ¿no? ¿Quién cobra, no? ¿Quién cobra un préstamo? El acreedor, ¿no es cierto? ¿Quién cobra una inversión? Igualmente el acreedor. Entonces, aquí estamos hablando de la gráfica desde el punto de vista del acreedor, que está cobrando lo que le compete, algo que prestó un dinero o una inversión que ha hecho, lo está recuperando. Muy bien, seguimos. Estemos atentos ahí con aquí las flechas, los números, las letritas, siempre significan algo. Por acá, por acá. Bueno, está claro, digamos, ahí que hay un diferimiento de 3 meses, ¿no? Y que el plazo total es 23 meses, ¿no? Si fuera meses, ¿no? 23 son anualidades, digamos, tenemos que cumplir. Pero yo pregunto lo siguiente, ¿no? Pregunto lo siguiente acá. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué esa primera flecha que vemos ahí está hacia abajo? Esa primera flecha que se representa el valor presente o valor actual o capital está hacia abajo. Y de acuerdo con eso me voy a dar cuenta a quién representa esa flecha, al deudor o al acreedor, ¿no? Digo, esa gráfica, ¿no? Esa gráfica. ¿Qué me dicen? Adelante, adelante. ¿Qué representa esa flecha hacia abajo? Uno representa, como está ahí, pues al valor presente, al valor actual, pero que más allá de eso, ¿sabes qué representa? La salida de dinero. Es como si yo soy banco, ¿qué hace el banco cuando otorga un préstamo? Saca dinero, ¿no? Sale dinero de sus arcas, entrega dinero al banco. Ahí está representando esa salida de dinero. Y después va a cobrar, de acuerdo con esta gráfica ahí, en el cuarto medio está cobrando, en el quinto, en el sexto, y así sucesivamente hasta la cuota 23 que se podría completar. Nuevamente, atención ahí a las flechitas, ¿no? Esas flechitas hablan, como ya le dije. Y aquí, como hemos indicado, K
¿Me indican cuál es el valor de K en este caso, por favor? Es ¿Me indicó? ¿Me repita, por favor? 3, 3, sí, correcto, correcto. Muy bien, así es, 3. ¿Y me puede indicar ahí a cuánto es el valor de N? 20. Claro, en términos generales sería así, ¿no? En términos generales sería así. Vamos a ver, entonces seguimos. Acá, por ejemplo, acá. ¿Qué pasa acá? Miren, acá. Esta gráfica, ¿no? ¿A quién representa aquí? ¿Al deudor o al acreedor? Al deudor. Al deudor, profesor. Deudor, claro, claro, el deudor, ¿no? Bueno, y reitero, a diferencia del caso anterior, aquí el deudor está cobrando el, el préstamo o valor actual o capital, como le llamamos. Y también podemos ver que aquí, igualmente, como en el caso anterior, hay un diferimiento de tres meses, ¿no? Y luego viene este pago de 5, ¿qué es 5, no? Son 23 meses, ¿no? 23 anualidades, ¿no? 20 anualidades, en realidad se van a pagar de 3.000 soles cada una. Bueno, entonces ahí las flechitas nos indican ahí que primero el deudor está recibiendo el dinero, significa algo positivo, hacia arriba, ¿no? Pero luego tiene que cumplir a partir del cuarto periodo con el pago de la cuota establecida, ¿no? Hasta que termine, ¿no? Bueno, esta gráfica lo hemos presentado así en forma reiterativa, ¿no? Y igualmente podemos ponerla aquí en la letra C, que está la anualidad diferida, ¿no? Y coincidentemente con otros casos, aquí el diferimiento también es perdón, aquí en este caso K sería 2 periodos, ¿no? Dos. K igual a 2, ¿no? Aquí hay un diferimiento de 2. Y como ya hemos dicho, ese diferimiento puede ser de 1 mes, de 2 meses, más de 3, más de 4, etcétera. Ya depende de las partes, ¿no? Depende de la parte. De aquí, dado que está con flecha hacia arriba, se tiene que hay un cobro, se está cobrando, ¿no? Porque estos son cobros, ¿no? Estos son cobros. Y acá esta flecha hacia abajo significa que hay un egreso del dinero, ¿no? De alguna forma, sí, aquí estaríamos hablando del acreedor. Esta flecha representa al acreedor, ¿no? Que primero tiene una salida de dinero y luego ya la entrada correspondiente, la recuperación a través de las amortizaciones y cobro de la cuota correspondiente. Muy bien. Entonces vamos a ver ya entramos a los cálculos correspondientes, ¿no? Entramos a los cálculos correspondientes. Tenemos las anualidades diferidas sobre la base del monto o valor final, o valor futuro, ¿no? O valor de vencimiento, ¿no? O otros nombres que tenía esto, o valor nominal también. A este valor futuro le van también valor nominal. Tengan en cuenta esos nombrecitos porque ahí en la temática, los problemas, los autores lo tratan ahí con esos diferentes nombres. Entonces tenemos ahí la fórmula, ¿no? Ahí tenemos la fórmula. Pero la fórmula del valor final cuando uno conoce R. Aquí en esta fórmula me están dando R, ¿no? R vale 10.000, por decirlo. R vale 12.000, R vale 1.000, R vale 100 soles, R vale 200 soles, R vale 300 soles, por ejemplo. Conozco el valor de R. Para aplicar esta fórmula debo conocer el valor de R o A, o anualidad. Y además tengo que conocer el valor de N, el valor de I y el valor de K, como ya hemos indicado.
Ahora, pero esta fórmula que podemos ver, miren, este valor, todo esto, ¿no? Todo esto es un multiplicando, ¿no? Y esto de acá es otro multiplicando, ¿cierto? Se trata, en buena cuenta, aquí hay 3 multiplicando, porque esa R también es otro multiplicando, ¿no? Y aquí hay 3 multiplicando. Yo les digo, todo esto de acá, esto de acá, esto de acá, lo puedo poner adelante de R. ¿Qué dicen? Sí, profesor. Claro, incluso esto también le puedo poner otro, aquí su corchete también ahí, porque este es otro multiplicando, ¿no? Y este también, como hemos dicho, es otro multiplicando, ¿no? Es como si estuviera así. Se trata de 3 multiplicando. Y la ley, porque hay ley en matemática, ¿no? La ley en matemática dice que el orden de multiplicando no altera el producto, ¿no? El orden de lo multiplicando no altera el producto. De forma que vamos a ponerle, incluso aquí vamos a ponerle numeritos. Vamos a poner aquí 1, 2 y 3 multiplicando aquí esa referencia. De forma que este 3 lo puedo poner como número 1 y luego el resto. Luego esto que tenga el centro, este 2, también lo puedo poner delante de R. O esta R lo puedo poner ahí en el centro, ¿no? Entre los dos multiplicando, ¿no? Y eso no va a alterar el producto. No va a alterar el producto. Porque así es. Incluso algo más. Esta R también lo podría presentar como multiplicar la R por I. Porque al final, digamos, aquí se trata, digamos, de 2 elementos, ¿eh? Ahí. R e I extremos. Y este otro 2 medios, ¿no? Igualmente ahí podemos encontrar ahí que el producto de los medios va a ser igual al producto de los extremos, ¿no? O sea, puedo jugar con la forma. Y ahí, así uno lo va a encontrar en los libros, ¿no? En los libros, en los documentos, ¿no? Que algunos esta parte que está al final como número 3, lo ponen después de R, antes de R. La R lo ponen al final. Vamos a encontrar. El asunto es que esté, digamos, en el mismo sentido, donde N, miren, N sea un valor positivo y K, porque está restando, siempre va a estar con ese valor negativo, ¿no? K está restando. K va a ir siempre restando. ¿Y por qué le digo que tenga en cuenta esa N? N, cuando el otro día que presentamos un video, un colega ahí mexicano parece que mencionó, decía que hay que tener en cuenta aquí alguna cosita, ¿no? Y decía, cuando siempre que estamos tratando o determinando este valor final, siempre vamos a encontrar que N va a ser positiva. N va a ser positivo. En cambio, cuando estemos determinando P, que lo vamos a ver de aquí más un ratito, esa N va a ser negativa. Entonces, son cosas que están ahí en el devenir, digamos, de esto de los formulismos. Entonces, este es el valor de S. Pero de aquí de esta fórmula puedo despejar R. Y lógicamente R va a ser igual a S entre todo el resto. Y está acá. Ahí está, miren. R es igual a S entre todo ese número. Ahora, hay que tener en cuenta aquí lo siguiente también. Aquí en S, tácitamente aquí hay un divisor, ¿no? Tácitamente aquí hay un divisor 1, ¿no? Y aquí también podemos ver, entonces, ¿qué pasa si yo multiplico S por I?
Y luego estos dos. Ahí producto de los medios igual al producto de los extremos, ¿no? Igualmente. O sea que tranquilamente puedo hacer S por I igual a todo el resto que vemos ahí. Se puede, digamos, hacer, se puede jugar ahí con las leyes que nos dan la aritmética para, digamos, hacer combinaciones acá e incluso simplificar la fórmula. Pero hay que tener la noción correspondiente. Pero entonces, R, ¿qué cosa es R? Es el valor de las cuotas. Pero aquí en este caso, de hecho, me tiene que dar el valor final, ¿no? Para poder aplicar esta fórmula, me deben dar ese valor de S. Debo tener ese valor de S, que también es igual a valor final, como hemos dicho, a valor nominal, como también a valor de vencimiento. Tengo que tener ese valor, ese importe, ¿no? Y también tengo que tener, obviamente, la tasa, ¿no? Porque aquí lo aplicamos por partida triple, ¿no? La tasa y tasa correspondiente. Y ahí me acuerdo, digamos, tengo que hacer referencia a la tasa, eso que ya estuvimos comentando, ¿no? Esta tasa va a estar relacionada con esto que está acá, con esto que está acá, y esto que por acá lo cruzamos ahí, está relacionado con esto. Y debo tener en cuenta si el problema me ha dado una tasa nominal y que siempre es anual, o me ha dado una TEA, ¿no? Una TEA. Porque en ambos casos, como ya he dicho, tengo que de esta tasa nominal puedo encontrar una tasa efectiva, ¿no? Una tasa efectiva de cualquier periodicidad, de cualquier M, de cualquier frecuencia M, ¿no? Mensual, bimestral, trimestral. Igualmente, este es anual, ¿no? Y esto lo puedo convertir a cualquier otra tasa efectiva, de diferente periodicidad o de diferentes frecuencias. Debo tener esos detalles. Y ya hemos dicho que para este caso de arriba es muy sencillo, ¿no? Es muy sencillo. La fórmula aquí va a ser igual, esto, teniendo en cuenta esto, va a ser igual a la TNA, la tasa nominal anual, entre M, ¿no? Entre M, que es la frecuencia. Y algunos autores esa M lo representa con P, como vimos en la semana pasada, ¿no? P de periodicidad. M también significa eso, periodicidad. Y aquí abajo, esto va a ser igual a este caso, si tengo una tasa nominal anual, tengo una tasa efectiva anual, ¿no? Tengo que utilizar, por ejemplo, esto acá. Si quiero determinar en términos mensuales, ¿no? Tasa efectiva mensual, tenía que aplicar la fórmula que ya hemos venido aplicando, que lo estamos reiterando, a 1 más I o a 1 más la TEA, ¿no? 1 más la TEA, que hace referencia a I sub A, ¿no? Aquí esto más la TEA, esto a la raíz de 12, raíz de 12 por los 12 meses que tiene el año, ¿no? Y todo esto menos 1, ¿no? Esa formulita tenía que aplicar. Entonces no olvidarse que siempre vamos a estar en ese marco, ¿no? Ahora, y tenemos ahí los casos prácticos, ¿no? Vamos con los casos prácticos, ¿no? Dice, y hay que tener en cuenta bien a lo que dice, porque en alguna parte debe hablar del aplazamiento y diferimiento, porque si no, ¿cómo se entiende? Dice, se desea tener un monto, o sea, quiere determinar ese, ¿no? Perdón, se desea tener un monto de 200.000, quiere decir que ya tenemos ese valor de 200.000, ese ya sabemos, ¿no? Ese ya lo conocemos, ese
Este es este, ya lo conocemos. Luego dice a una tasa de interés mensual de 2%. Ahí ya no da la tasa, ¿no? No da la tasa 2% mensual. Pero faltó aquí agregar la de tasa de interés mensual efectivo o compuesto, podría decir aquí. Entonces, faltó indicar ahí. Para que yo ya no haga ninguna operación, esa tasa tenía que decir así, tasa de interés mensual efectivo compuesto. Luego dice, en un periodo de 24 meses, ¿no? Miren, 24 meses. Y que se paga con 2 meses de aplazamiento. Ya nos dice ahí el aplazamiento correspondiente. Luego agrega, se desea saber cuál será la renta o anualidad o cuota diferida. Pese que arriba ya no dice aplazado o diferido, acá lo reitera el caso. ¿Cuál será la anualidad diferida que deberá depositarse en este caso para tener ese monto de 200.000? ¿Cuánto debo depositar mensualmente para tener esos 200.000 en ese plazo de 24 meses? Y entonces aquí, como ya hemos ido señalando, se han establecido los datos correspondientes acá. Aquí están los datos. Tenemos ahí el monto, la tasa ya está en tanto por uno, los 24 meses ahí, y el diferimiento de aquí de 2 meses correspondientes. Y entonces reemplazándolo, y aquí está la fórmula, esta es la fórmula correspondiente. Aquí me piden R, debo determinar R en base a S. ¿Sí? Conozco S, conozco I, conozco N, conozco K. Y entonces, esta es la fórmula que debo aplicar, ¿no? Y que lo acabamos de ver. Ahora reemplazando ahí los datos, ahí, ese son los 200.000 que está ahí. Ahí están los 200.000. Ahí está, esta es la constante financiera, 1. Por acá está la tasa. Aquí está el plazo. Miren, miren, el plazo total de 24. Plazo total. N es el plazo total de 24. Luego tenemos acá la tasa también, y acá le estamos restando ese diferimiento, menos 2. K menos 2. Y aquí en la parte inferior tenemos la tasa correspondiente. Luego reemplazando y pum, pa, prrrm, llegamos a este valor. Quiere decir, digamos, que si uno deposita mensualmente por 24 meses, 6.839.82, al cabo de esos 24 meses va a tener esos 200.000 que deseaba tener. Entonces el caso, pues, ¿cuál es el trabajo acá, no? Identificar los componentes, ¿no? Identificar los componentes o elementos correspondientes, ¿no? Y estar bien seguro de lo que vamos a hacer, ¿no? Luego de identificar los componentes, debo determinar qué tipo de anualidad voy a aplicar, ¿no? Porque podría ser una anualidad como la anterior que hemos visto, o esta, o la que nos falta ver, por decir. Tiene que estar plenamente identificado para identificar cuál es la fórmula que vamos a aplicar, ¿no? Y luego, nada más que reemplazar datos, ¿no? Pero al reemplazar datos hay que tener bastante cuidado, ¿no? Porque aquí, esa K es menos K. ¿Y qué pasa si le ponemos una K positiva? Va a trastocar todo, ¿no? ¿Qué pasa, digamos, si en vez de al valor de n le ponemos otro valor, ¿no? Igualmente va a cambiar, ¿no? O sea, hay que utilizar ahí los datos que correspondan. Entonces vemos ahí, en este caso, hemos tenido que determinar R conociendo S. En otros casos, vamos a tener S y vamos a determinar R. En este caso lo podríamos recalcular, ¿no? Si nosotros ya tenemos R, lo podemos recalcular el valor de S y debemos llegar a esos 200.000, ¿no? Y que sería una forma de comprobar
la transacción, pero tenemos que hacerlo utilizando la fórmula que se refiere a este caso, ¿no? Bien, por acá tenemos otro caso, ¿no? Si se desea tener un monto de 120.000, muy similar a lo anterior, ¿no? Y necesita tener 120.000 a una tasa de interés mensual, otra vez aquí efectivo, debe ser aquí efectivo compuesto, ¿no? Del 1.32%. Cuando no esté la tasa en forma clara, ustedes tienen que preguntar. Por eso está diciendo énfasis ahí. Porque uno a veces por la rapidez puede presentar un caso, un problema, por decir, en un examen, y si la tasa no está tan clara y aplican ustedes la que les parece, podría no coincidir con lo que quiso saber el docente, por decir. O sea, por eso que debemos estar seguros. Cuando dice aquí una tasa de interés mensual efectivo o interés efectivo mensual, quiere decir que ya está la tasa, digamos, en la frecuencia establecida. Y ya no tengo que hacer ninguna comparación, ninguna equivalencia, ¿no? Ya está la tasa. Entonces ya tenemos ahí la tasa. Luego dice un periodo de 12 meses, N12. Y que se deposita luego, miren, se deposita luego de 3 meses. No dice ya que se difiere, sino esta palabrita luego ya significa el diferimiento. Luego. Si dijera antes de 3 meses sería anticipadamente, ¿no? Anualidad anticipada. Pero esto dice luego. La palabrita nos demarca ya, que marque el terreno para que apliquemos aquí la anualidad diferida, luego de 3 meses. Si desea saber cuál será la renta, anualidad anticipada, ya, listo. Y entonces están los datos aquí determinados, como esto del monto que ya conozco y que deseo tener, y esta que la tasa ya está, digamos, ahí en términos efectivos. El tiempo está en la misma periodicidad anterior, ¿no? Y el diferimiento está también indicado ahí. Luego ya la fórmula lo acabamos de presentar, ahí está, reemplazamos datos ahí y finalmente llegamos a este valor que tenemos aquí al final. Entonces, este valor final, ¿qué nos indica, no? Nos indica, digamos, que depositando 9.667.57 por 12 meses, ¿no? Por 12 meses. Teniendo en cuenta un diferimiento de 3 meses, ¿no? En la práctica, digamos, solamente voy a hacer 9 depósitos. 9 depósitos, ¿no? 9 depósitos de 9.667, pero en un plazo de 12, ¿no? En un plazo de 12, debo llegar a esos 120.000. Y como siempre, como se mencionó en el caso anterior, si ya conozco aquí R, podría calcular el valor de S, ¿no? Y tendría, digamos, la oportunidad de recalcular o de verificar, digamos, si estos 9.667.57 es el correcto. Bien, entonces, y así puede haber, digamos, más y más problemas de R teniendo S o de S conociendo R, en fin. Pero ahora pasamos, digamos, a ver qué pasa, digamos, cuando tengo P. En vez de S tengo P. No tengo S, sino tengo P. Y entonces ahí vamos a este tema. Anualidad y diferida teniendo en cuenta el capital o valor actual, ¿no? O valor actual. Y entonces tenemos ahí la fórmula. Ahí tenemos la fórmula. La fórmula del valor actual o P cuando conozco R, conozco I, conozco N y conozco K. Y recuerda que le dije que tengan en cuenta ahí que siempre que tengamos que determinar P en anualidades,
siempre n va a estar ahí con ese signo negativo, ¿no? Bien, entonces ya está la fórmula. Pero esta fórmula puedo expresar R, ¿no? Y lógicamente R va a ser igual a P entre todo lo que está al costado derecho de R. Y ya está. Así de fácil. Pero antes también, como expliqué en la fórmula anterior del valor final, multiplicando que está al final, lo puedo pasar adelante de R. Después de R, ¿no? Porque aquí se trata de 3 multiplicando, ¿no? Igualito que en el caso anterior, aquí se trata de 3 multiplicando. Y el orden de los factores, de los multiplicandos, no altera el producto. Puede estar, digamos, donde yo mejor lo entienda, o donde yo mejor me haya acostumbrado a utilizarlo. Por lo general se utiliza esta estructura, más utilizada que otras estructuras es esta, ¿no? R que multiplica ese corchete y luego a ese paréntesis es lo más común que encontramos dentro de los autores. Pero hay algunos que quieren ser diferentes y ponen esto que está al final, delante y todo eso, ¿no? Incluso, como dije antes, ¿no? Puedo tomar AR por I y luego multiplicarlo por todo el resto también. También podemos hacer todo eso, ¿no? Bien, del despeje de R tenemos ahí a P entre todo este divisor, ¿no? Y como el caso anterior, debajo de P ahí hay un 1, ¿no? Un 1 que es que está sobreentendido, ¿no? De forma que si yo multiplico P por I y lo divido entre el resto, va a ser igualito. Simplemente estaría simplificando la fórmula, nada más. Pero hay que ver, hay que no olvidarse que aquí, siempre que se trate de P, que lo estemos determinando directamente, o acá estamos determinando R, pero teniendo en cuenta P, N siempre va a estar con ese signo negativo, ¿no? Y vamos a los casos, ¿no? Vamos al caso. ¿Cuál será la renta? La renta, ¿no? Nos pide la renta R. A ver, ¿dónde estamos por acá? Aquí está. Aquí nos pide R, ¿no? ¿Cuál será la renta? ¿Cuál será la renta que debe pagar diferidamente? Miren, ya nos está diciendo diferidamente. Tiene que haber por ahí alguna palabrita que te diga esa diferido, aplazado, luego, también esa palabrita luego, ¿no? Después de 3 meses, ¿no? Aquí nos está diciendo que el diferimiento es de 3 meses, ¿no? Y aquí lo tenemos ahí, K3, ¿no? Por un préstamo obtenido de 90.000, ¿ya? Está diciendo que uno ha recibido aquí su préstamo de 90.000 a una tasa de interés, aquí otra vez ahí, interés efectivo, ¿no? Tasa de interés efectivo mensual. Esa parte aquí, cuando se hizo eso, no. A veces ya uno cuando trabaja en la práctica lo sobreentiende, ¿no? Pero en el caso de usted debe estar ahí bien claro, bien explícito todo lo que queremos. Tasa de interés efectivo mensual o tasa mensual efectiva, etcétera, del 3%, ¿no? Y entonces tenemos aquí la tasa. Esta es la tasa. En un periodo, dice, de 15 meses. 15 meses. Bueno, la pregunta está aquí, antes de ver el desarrollo, aquí está en lo siguiente. ¿Cuántos meses realmente voy a pagar? ¿Me pueden indicar ahí? El plazo está 15, pero no voy a hacer 15 pagos, ¿no? ¿Cuánto pago? 12 meses, profesor. Claro, así es. Como eso también vale para los otros casos, ¿no? En realidad el plazo total es de 15, pero en realidad, dado que tengo un diferimiento de 3 meses, realmente voy a hacer solamente 12 pagos.
pero teniendo en cuenta esos 3 meses de diferimiento. Ahora, yo no había explicado esto, que me pasó eso. ¿Cuándo uno tiene que solicitar diferimiento? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que solicitar diferimiento? Cuando, digamos, no tiene, digamos, las condiciones para disponer de la liquidez correspondiente y devolver el dinero. Generalmente ocurre, por ejemplo, en los negocios nuevos. Un negocio nuevo no tiene clientela. Y se entiende, digamos, que en 1 mes de aplazamiento, 2 meses de aplazamiento, ya 3 meses de aplazamiento, ya pues al menos ha conseguido unos cuantos clientes. Ahora, si el negocio, digamos, que es nuevo y ya comienza con una gran cantidad de clientela, bueno, ni modo, ¿no? Ya, en ese caso ya sería también podrían, pese a tener liquidez y clientela, alguna empresa por estrategia financiera, al menos tenía que sopesar, porque eso tiene que ver con la tasa, ¿no? A ver, vamos a ver, ya usted tiene pues, uno va al banco y le dice, usted tiene que pagarme en 12 meses. No, pero quiero que me dé un experimento. Ah, ya, entonces su plazo va a ser 15 meses. Pero en estos 15 meses usted va a pagar 12 mensualidades. Pero es posible que esta tasa, si fuera solamente en un plazo de menor de 12 meses, de 10 meses, de 5 meses, la tasa va a ser menor. Entonces hay que jugar, hay que preguntar, indagar, ¿no? Y la tasa por ahí, el acreedor no me varía. Aunque yo quiera pagar en mayor plazo, entonces yo puedo tomar un deferimiento, aunque tenga liquidez, aunque tenga clientela, por la conveniencia que me dé, ¿no? Mucho pasa esto con lo que se paga SUNAT, ¿no? Muchos empresarios lo utilizan así. Dada que la tasa de interés moratorio de la deuda, por ejemplo, es bastante baja, ¿no? Es bastante baja, ¿no? Entonces, algunos hacen lo siguiente: declaran su IGB, declaran su renta, declaran sus tributos laborales, declaran solamente y no lo pagan. Bueno, no lo pagan por ahora, sino que difieren ese pago. Y más bien ese dinero que tenían para pagar eso, lo utilizan para comprar la mercadería. Y luego ya con la mercadería que han comprado, lo comienzan a vender, ya comienzan a tener otra vez la liquidez necesaria y entonces que le da la potestad de comprar más mercadería y lógicamente pagar las deudas tributarias. Ahí no solamente se trata, digamos, de ver un aspecto, sino que hay que ver ahí qué estrategias uno puede utilizar. Pero lo bueno, digamos, bueno, aquí en este caso del contribuyente que declara y no paga ahora, sino que aplace el pago para posteriormente hacerlo, no está mal, ¿no? El código tributario y las normas tributarias le dan esa potestad, ¿no?, de declarar y no pagar. O también le dan la potestad de declarar y pagar simultáneamente. Ya depende uno cómo quiera utilizarlo. Entonces ahí se trabaja, digamos, hay que trabajar ahí estratégicamente. Lo bueno es que el contribuyente no deje de pagar, ¿no? Si está llevando a cabo actividades formales, legales, tiene que declararlas y pagar vencido el plazo o con aplazado para 1 o 2 meses posteriormente, de acuerdo con sus estrategias correspondientes. Entonces, eso es lo que pasa aquí con esto de los conceptos que se manejan. Bien, el resto, aquí está la fórmula. Aquí está la fórmula. ¿Dónde está mi cursor? Por arriba. Miren acá, esta es la fórmula. Se ha reemplazado los datos ahí. Miren ahí. -15.
menos 3 por acá. Así te dice la fórmula y sí hay que aplicarlo. Y luego hemos llegado a esto, a este valor de R. Y de acuerdo con la pregunta que hacía y que ustedes también ya dijeron cuántos meses vamos a pagar acá, solamente vamos a pagar, digamos aquí, 12, ¿no? En 12 meses. Entonces, mire, una cosa es pagar 12 meses en un plazo de 15 y otra cosa es pagar 12 meses en un plazo de 12. Es cuestión diferente. En todo caso, ¿cómo interpretamos todo esto? Que haciendo 12 pagos de 8.238.06 en un plazo de, bueno, ya dije 12 pagos, haciendo 12 pagos, digamos, 12 pagos, con una tasa del 3% mensual, podemos llegar a esos 90.000. Entonces, ahí se configura, digamos, desde todo el tratamiento aquí en este caso, la determinación de R cuando conocemos P y los otros componentes. Ahora, otro caso. También igualmente R, porque el tema aquí es determinar la anualidad, ¿no? Es determinar la anualidad, por eso estamos determinando R. Complementariamente ya podemos determinar P, podemos determinar I, podemos determinar K, podemos determinar N, pero el punto central aquí es determinar R. Y entonces tenemos aquí en el problema que tenemos ahí un préstamo, ¿no? Un préstamo o un capital, mejor dicho, ahí tenemos, dice, para tener un capital de 100.000 a una tasa de 1.22%, en un plazo total de 12 meses con aplazamiento de 4, eso ya nos está indicando que vamos a tener, digamos, ahí renta de 9.456.60 por 8 meses, ¿no? 8 meses. 8 meses vamos a tener que cobrar, porque acá dice cuál será la renta que debe depositar. ¿Cuánto debemos depositar nosotros después de 4 meses? ¿No? Después de 4 meses, ¿no? Para tener un capital de 100.000 a una tasa de interés mensual, otra vez ahí, tasa de interés efectivo, debemos tener en cuenta ahí, otra vez que tiene que estar bien claro eso, de 1.22. Y aquí, ya que hablo de la tasa, debemos estar seguros que es una tasa efectiva esta, porque ahora, ustedes saben que la tasa de interés en ahorro es bastante baja, ¿no? En ahorros está así 1%. 1.20% anual, tasa nominal, porque este punto 22 podría ser una tasa nominal anual, ¿eh? Y entonces ahí distorsionaría, cambiaría todo el panorama, ¿no? Si fuera ese 1.2 una tasa nominal anual, teníamos que convertir esa tasa a tasa efectiva mensual, ¿no? Y distorsiona todo ahí. Por eso que tenemos que tener en cuenta que aquí la tasa es efectiva y es mensual, por decirlo. Si te dice que es efectiva y ya está en términos compuestos, y que es mensual, ya está en la frecuencia que deseas pagar. Bien, entonces ahí simplemente se ha identificado entonces los componentes correspondientes, se ha identificado la fórmula que se va a aplicar en el planteamiento, luego se pasa al desarrollo, desplazando datos en un solo tiempo, en 2 tiempos, puede ser ya eso uno lo puede manejar ahí. Como hemos visto, hay distintas fórmulas de calcular. Algunos comienzan a trabajar ahí en varios tiempos ahí, y van disminuyendo hasta reducir las cifras y hacerlo algo más entendible, ¿no? Hasta convertir como en este caso que estamos ahí viendo, digamos, solamente en un divisor y en un dividendo y otro divisor, ¿no? Y finalmente llegamos a este valor, ¿no?
Tener en cuenta también que esa renta, como este capital, ¿no? Como este capital que está acá, siempre lo representamos con enteros y un par de decimales. Aquí en P se ha obviado, digamos, el punto 00, ¿no? ¿Por qué? Porque el sol, tratando de los soles y de los dólares y casi todas las monedas en el mundo se representan con céntimos, ¿no? Pero aquí sería lo más adecuado a esos 100.000.00, sería la nomenclatura o denominación más exacta, ¿no? Bien, hasta ahí tienen una pregunta, por favor, adelante. Ya dijimos aquí en todo caso que el plazo total N era 12 meses, y que al haber un diferimiento, digamos, de 4 meses, vamos a pagar solamente 8 rentas de 9.456. 8 rentas de 4.000, perdón, de 9.456.50. Por acá tenemos otros ejemplos desarrollados, ¿no? Acá nos dice, podemos ver ahí que aquí se ha aplicado, por ejemplo, aquí se aplica un formulismo como este, por ejemplo. Dice aquí que la renta o anualidad, aquí, la renta, es de la renta o anualidad es igual al valor presente. O esta otra fórmula, miren. Esta es otra fórmula. Que al final nos dan lo mismo. No da lo mismo. ¿Y por qué no da lo mismo? Porque acá, por ejemplo, miren, aquí al lado derecho hemos aplicado esta fórmula que acabamos de ver, ¿no? Aquí acabamos de ver esta fórmula y hemos llegado al mismo valor aquí. Simplemente se ha hecho eso, ¿no? Por eso le decía que las fórmulas se pueden presentar de diferentes maneras, ¿no? De diferentes maneras, el asunto, digamos, saber cuál es cuál, ¿no? Cuál es cuál, ¿no? Bien. Dice, Roger, ¿no? Roger quiere comprar un televisor para ver el mundial. Bueno, ya pasó el mundial, ¿no? Ahora ni para ver el fútbol, que no comienza ni el fútbol aquí en el Perú, ¿no? Ya que estamos bien mal, ¿no? No comienza el fútbol, siguen las marchas, ahora viene las lluvias, ese terremoto que ha habido a nivel internacional, que afecta en muchos fallecidos, ¿no? Estamos de malas este año 23 y mucho más aquí en el Perú con tantos problemas que tenemos, ¿no? Pero bien, dice, le ofrece la tienda, ¿no? La tienda le ofrece un crédito que consiste en llevar el TV hoy, comenzar a pagar en 3 meses. Eso nos indica, digamos, lo siguiente aquí en este caso. Este experimento no solamente se utiliza a nivel financiero, los bancos, ¿no? Sino también a nivel comercial, ¿no? Porque ¿quién vende televisores? No es un banco, ¿no? Ya. Y es cierto, se aplica eso, ¿no? Y esto, ¿por qué podría pasar? No podría pasar a nosotros, ¿no? Que a nosotros nos podría pasar en el sentido siguiente, ¿no? Bueno, yo quiero ese televisor, te vas a la tienda y yo quiero ese televisor. Pucha, así no, pucha, o pucha, no, pucha. Pero en este momento no puedo comenzar a pagarle dentro de un mes, porque estoy pagando otra arruga, como se dice criollamente, otro crédito, porque ya compré, digamos, la cocina o la refrigeradora, ¿no? Pero en 2 meses termino esto, de forma que a partir del tercer mes ya puedo, digamos, tercer o cuarto mes ya puedo comenzar a pagarlo. Señora, señorita, ¿me puede dar ese televisor en esas condiciones? Entonces la persona ahí comienza a sacar cifras, le esconde un tanto su papel, no sé qué cosa hará, pues ahí saca su cálculo, ¿no?
saca su cálculo y para multiplica, divide y hace todo esto que estamos haciendo acá, ¿no? Y, y seguro le dicen, claro, está bien, no hay problema, ¿no? No hay problema. Si usted reúne los requisitos de si tiene un domicilio, si tiene un trabajo, y me demuestra, digamos, que tiene los ingresos respectivos, le damos su televisor y se lo lleva ahorita y comienza a pagar en 3 meses. Bueno, eso puede pasar, ¿no? Eso puede pasar. Bien. La tasa de interés es del 2.3% mensual. Tampoco acá, por ejemplo, no se hace esa discriminación, ¿no? Debería igualmente aquí, como en el caso anterior, decir acá tasa de interés efectivo. Acá debería ser así, efectivo es del 2.3% mensual, ¿no? Y de esa forma ya queda clarito que la tasa ya es ese 2% y nadie lo mueve, 2.3% y nadie lo mueve. El pago del TV será a 24 cuotas mensuales. N24. El televisor vale $1,200, ¿no? Y dice, ¿cuál es el valor de la cuota? R, ¿no? R o A, como en este caso. Y entonces en este caso ha hecho uso de esa fórmula, ¿no? Esa fórmula, y llega a ese valor, y nosotros nos vamos por la otra fórmula que hemos estado mencionando, y tenemos ahí el valor de la TV 1200, la tasa que ya están en términos efectivos mensuales, el plazo total de 24 meses, y este acá de 3 meses. Y aquí algo, ¿qué dice la nota? Tener en cuenta el caso, dice que comienza a pagar en 3 meses, lo que técnicamente se entiende, ¿no? Se entiende después de 2 meses de diferimiento. Ahí hay que tener en cuenta ese dato. Tener en cuenta que el caso dice que comienza a pagar, comenzar a pagar en 3 meses, ¿no? Atento, por eso le decía, atento con las palabritas ahí. Por eso que en su momento se hizo esa nota, ¿no? En su momento se hizo esa nota para darnos cuenta que para no equivocarnos, ¿no? Para no equivocarnos, ¿no? Porque ¿qué pasa si no hemos entendido bien esa parte y en vez de pagar después de 2 meses, pagamos después de 3 meses? Esa primera cuota que vamos a pagar ya podría tener interés moratorio. Y por 30 y tantos días ya que han pasado, porque ese sería el plazo que no hemos pagado, ¿no? Tener en cuenta todos esos puntos. Entonces está la fórmula y pasamos al desarrollo y llegamos al mismo valor. Podemos ver pues, que utilizando una fórmula u otra se puede llegar, digamos, al mismo valor. El asunto es, digamos, identificar cuáles son las fórmulas que podemos utilizar. Y que, aunque parezcan en forma diferentes, luego nos permiten obtener el mismo resultado, ¿no? Por acá tenemos más casos y seguramente más, ahí también hay más casos aquí. Si queremos determinar el tiempo, también tenemos ahí. Si queremos determinar la tasa, ¿no? Ojo ahí, para determinar la tasa, ¿no? Y tenemos ahí más, ahí. Y llegamos a la conclusión. Vamos a ver aquí la conclusión de que ya que el tiempo se está agotando. Dice, una anualidad se considera diferida cuando comienza a pagar o cobrar desde el periodo posteriores al inicial. Ya hemos dicho que ese tiempo posterior no hay nada establecido al respecto, es un acuerdo entre las partes. El acreedor no puede imponer, digamos, al deudor. El deudor puede decir, yo si quieres te pago así, tiene que haber ahí un acuerdo. A veces eso que dice el deudor, ¿no? El deudor, si quieres yo te pago así. Muchas veces es aceptado por el acreedor, porque no hay otra forma
cómo pueda recuperar ese dinero. Y por el riesgo que significa perder a un cliente o hacer que se demore mucho más. Y hay que tener en cuenta que no hay prisión por deudas. Entonces, los bancos, como tienen ahí su pool de abogados, saben todo eso, ¿no? Entonces tienen que manejar ahí constructivamente sus fichas, ¿no? A lo que era antes y lo que es hoy, los bancos ahora están mansitos, ligeramente mansitos. Pero antes, digamos, deberle a un banco era pues ya perder todo. Ya llévate todo lo que tengo, ¿no? Ahora no, ya el deudor está más empoderado. Y se ha empoderado, digamos, en el sentido, pues, porque al banco le conviene cobrar. Pues muchas veces los bancos seguramente han sacado sus cálculos, ¿no? Han hecho muchos juicios y finalmente no han cobrado nada. O lo que han cobrado es mucho más de lo que han gastado, digamos, en procesos judiciales. Y entonces más le conviene, digamos, a veces aceptar las condiciones del prestatario o llegar a un acuerdo ahí constructivo entre ambos, ¿no? Así es. Muchas veces los mismos sectoristas bancarios te dicen, si usted tiene dificultades, le aplazamos, ¿no? En las mismas condiciones. Incluso en algunos casos en extremo le bajamos la tasa de interés, ¿no? Porque ahora, digamos, el consumidor, sinónimo de deudor en este caso, tiene algunas ventajas ahí amparado casi por la Constitución, ¿no? Que no hay prisión por deuda. E incluso no te pueden quitar tu casa, digamos, por ejemplo, tu casa, tu cama, porque como dice la ley del impuesto a la renta, no se puede, digamos, deteriorar, malograr la fuente, pues es la fuente de los ingresos correspondientes, ¿no? Bien, luego dice, las anualidades diferidas se puede determinar a partir del valor futuro, ¿cierto? Luego, las anualidades diferidas se pueden determinar a partir del valor presente. Lo acabamos de ver, ¿no? Estos dos casos, ¿no? Seguimos. 4. Las anualidades diferidas, además del valor futuro y valor presente, necesita datos, claro, el tiempo, ¿no? Viendo que dicho tiempo puede ser de pago, periodo de pago, y de diferimiento, ¿no? Que se representa por canon. Además, la tasa de interés correspondiente. Pero necesitamos esos datos, esos componentes, ¿no? Esos componentes que también están presentes en todas las... al no encontrar esto, lo tengo que rayar así. Ya, muy bien, se había perdido, ¿no? 5. Tanto el tiempo como la tasa de interés de una anualidad diferida deben estar homogeneizadas. Ajá, ese es otro dato de lo más importante, ¿eh? Al mismo periodo de cobro. En estos casos que hemos visto, por ejemplo, no ha sido necesario homogeneizar, ¿no? Porque ya los valores ya estaban, digamos, en la misma frecuencia, ¿no? Salvo que hemos hecho algunas aclaraciones por ahí, pero ya estaban en la misma frecuencia. Luego dice, a partir de la fórmula del valor actual o valor futuro relacionado con una anualidad se puede despejar, ¿no?, la correspondiente cuota, la renta, cuota, digamos, o anualidad. Renta, cuota, anualidad, ¿no? Pago también, pago periódico también se le llama esto, ¿no? Y luego agrega, ¿no?, determinando la renta o anualidad diferida se pueden recalcular, ¿no? Bueno, ya ese es un ejercicio adicional, ¿no?, que uno puede ejercitarse ahí como para verificar los datos obtenidos, para tener la praxis necesaria en el uso de los formulismos correspondientes. Tarea. Pero esta tarea, bueno, la semana pasada no es que me he olvidado, ¿no?, sino que vamos a juntar ahí los dos tipos de anualidades. La anterior, esta que hemos visto, y ahora con esta vamos a juntar ahí, esta tarea que está ahí, lo pasamos por alto, pero le vamos a indicar en estos días, si no es hoy, unos problemas al respecto de estas anualidades. Como siempre, la invitación a revisar la bibliografía, creo que no lo hice, bueno, en el entendido, en otras oportunidades no lo he revisado, pero nunca es tarde, ¿no? Ahí está siempre los libros de Aliaga,
de Riveros, esto de la Universidad de San Martín de Porres, que están, me parece que estos libros, no me parece, sino que está, digamos, ahí en el TIM, ¿no? Ahí está, hay varios documentos en el TIM. Además, digamos, tantos materiales que existen ahora estamos empachados de información. Tenemos ahí miren, cada artículo independiente que está en la red, cada trabajo monográfico, tesinas, tesis, ¿no? Artículos científicos, libros. Por eso digo, estamos empachados de información que a veces no sabemos ni cuál seleccionar. En todo caso, para direccionar un poco, tenemos estos libros que podrían ser utilizados. Además, la biblioteca de la universidad, aquí en la facultad, ¿no? En la Facultad de Contabilidad tenemos una biblioteca bastante frondosa, ¿no? Que si se quiere, incluso hay atención presencial, que pueden ustedes hacer uso de eso, ¿no? Hay que practicar, ¿eh? Hay que tomarse su tiempito ahí para practicar. Muy bien. ¿Alguna pregunta, un comentario? ¿Alguna pregunta, un comentario, por favor? Adelante. Hemos ido explicando ahí mayormente ahí. Bueno, por ahora me ha tocado trabajar a mí. Y a la otra clase ya pasarán ustedes a ser más activos en este contexto, ¿no? Porque así son los temas, ¿no? Hay aspectos teóricos prácticos que debemos desarrollar los docentes y ya luego pasa la pelota, digamos, a su cancha, como se estila decir en términos deportivos. Bien, ¿alguna pregunta? Nada, ¿no? Bien, Profesor, ¿la tarea es para hoy? No. Siempre la tarea, digamos, que debemos, ya le indicamos el plazo, ¿no? No hay problema. Hoy no va a ser para hoy. O sea, no se preocupe. Gracias. Chávez, ¿no? Chávez Ceballos y Yanela Paola. Muy bien. Aprobada. ¿Algo más? Zambrano, algún reclamo, alguna queja, alguna petición especial. No, profesor, todo claro. Ya, correcto, muy amable, gracias. Bueno, lo dejamos ahí. Buen día. Hasta luego. Hasta luego, profesor, gracias. A ustedes. Buen día.